Buenos días, mi nombre es Rodrigo Manrique y hoy día vamos a hacer una breve explicación del tema número 3, Introducción al Derecho de Hidrocarburos. Hoy día vamos a tocar 4 temas de manera muy general. Primero, una introducción a la actividad, cómo la Constitución regula el derecho de hidrocarburos, las principales normas y títulos jurídicos para realizar la actividad y finalmente la interacción con las entidades del Estado. Las actividades de hidrocarburos en el Perú tienen un gran potencial y una gran vinculación con nuestra historia. Si bien es cierto, en el día de ahora en las noticias salen muchas noticias vinculadas a la actividad, en realidad el conocimiento de la población en general es muy poca. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se van realizando en el subsuelo a través de millones de años. Se desarrollan a través de la presión y temperatura de seres vivos que existieron en el planeta y que al día de hoy están en el subsuelo y la única forma de ser explotados es a través de la exploración y una explotación razonable del recurso. A su vez, los hidrocarburos tienen dos compuestos principales, el petróleo y el gas natural, ambos los cuales usualmente están vinculados y están ubicados en las mismas yacimientos y reservorios en el subsuelo. A su vez, el petróleo tiene una importancia fundamental en la vida actual. En el último siglo el petróleo es el principal bien de la economía mundial. El 90% de las cosas que nosotros usamos está creada a través de petróleo. Por otro lado, también es parte de toda nuestra actividad diaria, como los plásticos, como las cosas que nosotros consumimos y especialmente el combustible y la energía. El gas natural, a su vez, también ha cobrado relevancia y es un tema que está en nuestro actual devenir, incluido político, y parte fundamental del gas natural es la energía, a través de la generación eléctrica o a través del consumo directo por redes de ductos. Ahora bien, los hidrocarburos y el petróleo en especial tienen una gran vinculación no solo con nuestra historia, sino a través de los aspectos políticos. Hay una relación muy importante entre los hidrocarburos, la política y la historia por su impacto en la vida diaria tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, el golpe de Estado de 1968 realizado por el general Velasco fue a raíz de la expropiación de la International Petroleum Company y la creación de la empresa nacional Petroperú. En los años 1990, en un contexto histórico mundial, la guerra de Irak con el resto del mundo liderado por Estados Unidos, Tormenta del Desierto, fue realizada a través y por el petróleo, dado que el señor Saddam Hussein realizó una invasión ilegal en el estado de Kuwait. La importancia y el alcance que ha tenido el Estado Islámico es a través del poder retener recursos a través de los hidrocarburos. Y ejemplos como estos podemos continuar, no solo a nivel mundial, sino a nivel local. ¿Por qué es importante que nosotros como un país tengamos una explotación razonable? Por varias razones. Uno es la importancia, como he dicho, en nuestra actividad diaria y economía nacional, porque somos un país que tenemos potencial de recursos muy grandes, tenemos muchas cuencas que no han sido desarrolladas y no han sido exploradas debidamente, y sobre todo porque al día de hoy el Perú es un país que tiene infraestructura y realiza actividad de hidrocarburos que da beneficios al país. A diferencia de otras actividades, que eso lo vamos a ver en el transcurso de esta breve introducción, los hidrocarburos tienen un estado del derecho, pero a cambio realizan el pago de regalías. Es que estamos hablando entre 10 y 30% de la venta que realizan los hidrocarburos por estas empresas. Eso quiere decir que adicionalmente de los beneficios que produce la actividad, que es dar los hidrocarburos en sí a la refinería por la cual nosotros consumimos nuestros combustibles a nivel nacional, la mano de obra que realizan estas empresas, el impuesto a la renta que tienen las empresas, tiene una regalía que está directamente vinculada al precio de los recursos. Ahora bien, vamos a ver cómo los recursos se generan. Como he dicho, los recursos de hidrocarburos están en el subsuelo. A diferencia de otras actividades y otras explotaciones de recursos naturales, no es posible que las personas podamos saber específicamente dónde están, porque están a una profundidad de 1000 a partir de los 1000 metros, lo que implica que la única forma de poder saber realmente dónde están los hidrocarburos es a través de la perforación de un pozo.
La actividad en líneas generales se realiza a través de una geología de exploración en superficie, donde a través de mecanismos de geología o de visualización de bacterias que consumen hidrocarburos o de afloramientos de fenómenos que los geólogos pueden interpretar que ha habido hidrocarburos en esa zona, se determina que es un área potencial. De esto tenemos mucho en el Perú, tanto en la selva norte, la selva central, en los Andes, en el norte del país y en la cuenca del sur, en la parte del lago Titicaca. Una vez identificados estos indicios, se procede a realizar la actividad sísmica, a través de la cual, mediante impulsos de ondas sonoras, se realiza una visualización del subsuelo como una radiografía, podríamos decir, como un sonar que tienen los murciélagos, en donde las ondas viajan al subsuelo y regresan y se realiza una interpretación de la forma del subsuelo, en donde se podría determinar que ha existido la posibilidad de poder generar hidrocarburos, recordando, como había mencionado brevemente, que los hidrocarburos se realizan por la presión del suelo y por la temperatura. Dadas esas condiciones, se procede a la fase de la exploración, en donde a través de una perforación específica de un pozo a esa ubicación se va a poder definir si existen o no hidrocarburos. Cabe señalar que es una actividad muy riesgosa. Un pozo de hidrocarburos en la selva está aproximadamente con un costo de 10 millones de dólares y no existe certeza para saber si realmente hay hidrocarburos. El ratio de éxito de una empresa, de una actividad de hidrocarburos de exploración es del 5%. Eso quiere decir que la mayoría de los pozos, la mayoría de la inversión realizada no tiene éxito. Y por eso se requiere determinadas reglas que ya están establecidas a nivel mundial por la actividad, como unas reglas mínimas para que la actividad pueda desarrollarse. El Perú ha tomado esas reglas y es parte de los países que tienen producción petrolera. Ahora bien, la producción petrolera del Perú es un sector muy importante para nuestra economía, tal como lo he mencionado. Para darles un ejemplo, todos los meses, en el último boletín, por ejemplo, en el último boletín que ha tenido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Perú importa 479 millones de dólares en petróleo y combustible. Eso quiere decir que nosotros gastamos, como país, 5.700 millones de dólares, cuando la paradoja es que nosotros tenemos recursos que no lo explotamos. Si tuviéramos la habilidad, tuviéramos la posibilidad de explotar nuestros recursos de manera eficiente, ese dinero, en vez de pagar al extranjero, se pagaría a las empresas locales y volvería a las arcas del Estado a través de la regalía, el mecanismo que voy a explicar, lo que implicaría un retorno para las arcas del Estado de 1.700 millones de dólares. Para que ustedes tengan un dato específico, el presupuesto del Poder Judicial para el año 2018 fue 680 millones de dólares. Eso quiere decir que como país gastamos el triple, perdemos el triple de todo el presupuesto del Poder Judicial porque no explotamos de manera razonable nuestro recurso. Ahora bien, vamos a ver cómo las normas han creado todo un organigrama, toda una regulación para poder realizar la actividad. Mi opinión personal es que estas normas están bien desarrolladas. No hay una traba al poder desarrollar esta actividad en líneas generales. Lo que falta es políticas públicas y los actores, tanto privados y estatales, poder coordinar y desarrollar una actividad que no solo beneficie a una parte, como la gente tiene una percepción de las empresas, sino también que ese beneficio sea sentido por la población. Todas las empresas de hidrocarburos pagan regalías al Estado. Y es importante que todas las personas que participamos en este sector, tanto como privados como públicos, que podamos dar un mecanismo para que todos en el Perú podamos disfrutar de estos beneficios. Ahora, vamos a pasar a la regulación específica. Como es evidente, tenemos que entender qué es lo que dice la Constitución Política. La Constitución, denominada como la Constitución Económica, ha regulado cómo el país ha escogido debemos explotar los recursos naturales y en específico hidrocarburos. Lo que les voy a mencionar no solo es aplicable a los hidrocarburos, pero sí es la piedra fundamental de la regulación. Vamos bien. El artículo 58 señala que el Perú es una economía social de mercado. Eso quiere decir que la iniciativa es libre, se ejerce en una economía social de mercado
y el Estado actúa en una área de desarrollo. Hay una importante vinculación de la economía, la Constitución y el desarrollo de la actividad privada. Un cambio paradigmático de las antiguas constituciones, especialmente la del 79. El rol económico del Estado, en el artículo 79 señala que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, la salud, la seguridad pública, se sobreentiende, por ejemplo, la salud y el medio ambiente. El pluralismo económico. Esta es una parte muy importante. El Estado reconoce el pluralismo económico y la economía se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Aquí es una parte importante porque en este caso concreto, el Estado sí realiza actividad empresarial. La empresa estatal Petroperú, que en algún momento integró todas las actividades de hidrocarburos, ahora se dedica a la parte de explotación de los combustibles, en lo denominado downstream. Upstream quiere decir las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos hasta la obtención del petróleo crudo y el gas natural. Downstream se refiere el transporte, comercialización y modificación de estos recursos. El Estado, en este caso, realiza actividad empresarial y obviamente es parte de sus intereses de Petroperú de participar en la exploración y explotación de hidrocarburos a través, en el caso concreto, de su participación en el lote 64 en la selva peruana. Eso demuestra que el Estado participa y tiene planes de participar en la actividad de hidrocarburos, con lo cual la regulación en especial y en específica de hidrocarburos no solo será aplicable a las actividades privadas. Tenemos luego una parte muy importante, que es la libertad de contratar. El artículo 62 establece y regula cómo el Estado garantiza la titularidad jurídica, la capacidad de las personas de poder realizar contratos y la protección constitucional a los términos que existen ahí. Hay una parte especial. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección que se refiere el párrafo precedente. A diferencia de otras actividades, el Estado, para dar licencias para poder explorar y explotar hidrocarburos, firma contratos ley con las empresas privadas. Y ahí viene la regulación específica y por eso las empresas petroleras tienen una determinada protección de rango constitucional. Tal como lo hemos mencionado, ese contrato ley es la piedra fundamental de la actividad de las empresas petroleras privadas en el Perú, a través de la cual desarrollarán sus actividades. ¿Por qué el Estado dio estos mecanismos? Es el fruto de un desarrollo histórico y vamos a ver un poco cuáles son las principales garantías que tienen estos contratos ley. La Constitución política reconoce y protege la inversión extranjera y nacional en el Perú. Hay una tenencia y disposición de moneda extranjera, considerando que el mercado mundial de hidrocarburos está en dólares. Y finalmente es importante también destacar la protección constitucional a la explotación de los recursos naturales. Los recursos naturales son patrimonios de la nación, no específicamente de una localidad. Eso, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y el otorgamiento a sus particulares. De manera concreta, existe la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la principal ley que regula cómo se realiza la actividad. Los recursos naturales in situ, eso quiere decir en el subsuelo, son de propiedad del Estado y pasan a ser de un tercero una vez realizada la explotación. Eso tiene también una variable en la manera de cómo se realiza la contratación de los derechos de exploración de los hidrocarburos. Ahora, vamos a ir un poco a las principales fuentes de derecho de la explotación concreta del hidrocarburos, que son dos: la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el contrato específico en cada lote de manera individual. ¿Por qué considero que las dos son las piedras fundamentales? Tal como lo hemos mencionado, estos contratos tienen una naturaleza de contrato ley y por lo tanto, sin perjuicio de la ley que regula la actividad, tienen una protección constitucional. Por lo tanto, el Estado, al firmar estos contratos, da un marco de exploración y explotación. Vamos a ir a detalle respecto a las posibles formas de contratación.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene una protección especial dentro del sistema de normas, al tener una mayoría especial para poder realizar su modificación. La Ley Orgánica de Hidrocarburos no ha tenido mayor cambios desde su publicación. Al día de hoy se está discutiendo una modificación que consideramos que tiene aspectos interesantes para la regulación. Ahora bien, la Ley Orgánica de Hidrocarburos también reconoce la libertad de empresa y la libertad de la protección a la propiedad de los recursos naturales. Como se menciona en la Constitución, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que el Estado es el titular de los recursos y las empresas privadas, una vez que realizan la explotación, se vuelven propietarios de estos recursos. La Ley Orgánica y también la actividad en sí tiene dos fases independientes. Tal como lo hemos mencionado, hay una fase de exploración que tiene determinados compromisos y regulaciones y especialmente un riesgo especial. Y luego viene la fase de explotación. Una vez que el recurso es encontrado y es demostrado de su capacidad de tener posibilidad económica de ser explotado, se pasa a la fase de explotación. Acá quiero hacer un hincapié respecto a la calificación de los hidrocarburos. A nivel mundial y también a través de nuestras normas, se establece que la clasificación de la capacidad de hidrocarburos de una zona y de una empresa está vinculada en recursos, reservas y reservas contingentes. Eso es un concepto geológico, pero también un concepto económico. Las reservas son las cantidades de hidrocarburos que existen en el subsuelo, pero que tienen capacidad de ser explotadas económicamente. Tienen un mercado. Son posibles de que alguien, ya sea el Estado o la empresa, pueda realizar ganancias de ellas. Un recurso, a diferencia de la reserva, es la cantidad de hidrocarburos que esté en el subsuelo, pero que no puede ser todavía explotado económicamente por diversas razones. Falta de infraestructura, no hay una definición exacta de la cantidad o no existe un mercado suficiente. Y finalmente los recursos prospectivos son aquellos recursos que la técnica usual entiende que podría haber recursos, pero que todavía no existe. Eso es muy importante porque la diferencia de uno y otro implica el riesgo que se tiene. Una empresa que tiene un contrato en donde existen reservas, obviamente tiene mayor incentivo de invertir, tiene acceso a financiamientos y va a poder realizar la explotación. Una empresa que se le ofrece recursos prospectivos no podrá realizar o tendrá que hacer mayor inversión y mayor riesgo respectivo. Ahora, para poder realizar una contratación del Estado, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que las empresas tienen que calificar de determinados requisitos para poder ser establecida como una empresa petrolera. El Estado peruano ha puesto una valla específica tanto de capacidad financiera, técnica y económica y de poder intervenir y acceder a las condiciones que está poniendo el Estado. Toda empresa que quiera realizar actividades de hidrocarburos tiene que tener una calificación como empresa petrolera de manera específica. Ahora bien, respecto al upstream, vamos a ver que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a su vez, ha desarrollado bajo esta norma determinados reglamentos que regulan específicamente puntos de la actividad. Hay un reglamento de cómo se califica como empresa petrolera, cómo se realiza la aprobación de los contratos, las regalías, estabilidad tributaria, la regulación ambiental desde el punto de vista de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, que vamos a explicarlo un poco más, participación ciudadana, seguridad, transporte de hidrocarburos y distribución de gas natural por red de ductos, cada uno con una regulación específica. Es importante señalar que las regalías son el mecanismo por el cual el Estado realiza la contraparte de otorgar el derecho para poder explorar y explotar. El reglamento de regalías establece que hay diversos mecanismos para calcular y en líneas generales el espíritu de la regalía de los diversos mecanismos es que la ganancia realizada por la empresa para explotar los recursos vuelva al Estado directamente sin participar en el riesgo. Eso implica que la regalía es un porcentaje de la venta, no de la ganancia, a diferencia del impuesto a la renta, en la cual es la forma en cómo el Estado participa respecto a la ganancia. Una empresa puede vender mucho, pero si tiene muchos gastos no va a pagar impuesto a la renta,
Pero en el caso de las empresas petroleras, eso es irrelevante. La regalía se calcula respecto a la venta. Ahora, esto me gustaría señalar las formas de cómo se realiza la contratación. Existen dos formas en el Perú, regulada en la Ley Orgánica de Hidrocarburos: los contratos de licencia y los contratos de servicios. Los contratos de licencia otorgan la propiedad de los hidrocarburos al contratista, a diferencia del contrato de servicios, donde el Estado mantiene la propiedad de los recursos y el contratista simplemente es un operador, un locador que realiza actividades. En el caso del contrato de licencia, la retribución se realiza a través de la regalía que hemos explicado. En el otro lado, es una especie, un contrato, un pago de servicios. En el Perú existen diversas formas de contratación y hay diversos lotes, tanto de licencia como de servicios. Cada uno a su vez tiene su propia regulación dentro del contrato, dentro de la regulación civil. El ser propietario, por ejemplo, da determinadas garantías, como el hecho de poder disponer libremente de sus bienes, la posibilidad de exportar libremente, mientras que en el contrato de servicios tiene una restricción adicional. Además, el contratista de tener que cumplir lo establecido en el contrato, obviamente tendrá que pedir permiso al dueño de los recursos, es decir, el Estado, para poder disponer y demás. Ahora bien, la ley orgánica, como estábamos diciendo, regula diversos puntos de la actividad. Los temas de seguridad, cómo debe ser realizada, los temas mínimos que se requiere una empresa que tiene que cumplir, los requisitos para poder explorar y explotar, y su relación con los derechos reales. A diferencia de otras actividades como en el caso de la minería, en este caso el Estado no otorga derechos reales. El contrato no es un derecho con la tierra, es un derecho de explotación. El contratista no tiene ningún derecho real otorgado por el Estado. El contrato de licencia no es un derecho real. La regulación va cambiando de acuerdo a la actividad. Hay una servidumbre y una relación específica en el caso de exploración y explotación, en el caso de gas natural y en el caso de transporte de hidrocarburos. ¿Por qué estos dos son diferentes? Porque son un servicio público, establecido así por los reglamentos específicos. Ahora bien, los tres, sin embargo, que son la forma en cómo el Estado regula la relación de la empresa, el contratista o el Estado mismo con los dueños del terreno, se realiza a través de servidumbres. Servidumbres específicas que tienen una diferencia de la regulación civil. En este caso, a diferencia de tener un predio sirviente y un predio que goza esta servidumbre, la servidumbre es personal. La servidumbre se da sobre un predio a favor de una persona. Es una pequeña diferenciación, pero que ha permitido que las empresas puedan realizar sus actividades. Ahora bien, el Estado lo que señala, y está establecido en los contratos, es que la empresa tiene que tener permiso y desarrollar libremente cómo tiene relación con los propietarios del terreno. En caso de que no puedan, en caso de una negativa, existe una servidumbre legal, un procedimiento en el cual el Estado realiza una tasación específicamente, hay un procedimiento de negociación interno y en caso de que niegue, el Estado impone una servidumbre legal a favor de la empresa contratista de petróleos, a la empresa distribuidora o a la empresa transportista. Ahora, esto es muy importante y también es necesario señalar la diferencia de los hidrocarburos con otras actividades. Como he mencionado, el recurso está en el subsuelo, a mucha profundidad y requiere una explotación específica. A diferencia de otras explotaciones de recursos naturales, los hidrocarburos no requieren uso extensivo de áreas, sino específicamente temas puntuales. Un pozo de hidrocarburos, aproximadamente un pozo promedio, tiene una distancia de 10 pulgadas. Eso quiere decir un tamaño de este grosor, que se realiza con un equipo de perforación en un área de seguridad de media hectárea. A diferencia de otras actividades que requieren muchísima área o recursos, la industria de hidrocarburos es una industria de precisión específica. Una vez realizado el pozo y encontrados los recursos, hay mecanismos de que los recursos fluyan a través del pozo en tuberías, nuevamente, de diversos diámetros, pero siempre en un diámetro máximo de 6 a 8 pulgadas,
hacia baterías, que quieren decir instalaciones o tanques de hidrocarburos donde se realiza el almacenamiento del petróleo o a través de sistemas de procesamiento de gas natural. Todo esto implica que la actividad de hidrocarburos no requiere una vinculación con el dueño de la tierra extensiva, sino más bien específica y puntual. Vamos a seguir viendo la regulación de hidrocarburos en la ley orgánica. Existe la definición de los contratos y finalmente cómo las empresas pueden realizar sus actividades con terceros. Ahora bien, el último punto de esta breve introducción será las principales entidades que realizan y encargadas de fiscalizar y supervisar toda la actividad con las empresas privadas. Y bueno, como hemos dicho, la empresa estatal de derecho privado. Estas entidades se regulan tanto por la Constitución, los capítulos y las normas que hemos mencionado, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el respeto del contrato y sus normas específicas. Obviamente existen normas generales, como por ejemplo las normas medioambientales o la evaluación de impactos ambientales, como normas específicas para el sector. Existe, por ejemplo, una norma del CINEFA de la evaluación ambiental de las actividades de hidrocarburos, que tiene una regulación específica vinculada al sector. Ahora, la principal entidad que regula y realiza una supervisión a través de la creación de normas específicas es el Ministerio de Energía y Minas. A su vez, el Ministerio de Energía y Minas tiene un viceministerio de hidrocarburos y una entidad técnica dentro que es la Dirección General de Hidrocarburos. El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de realizar y velar el cumplimiento como órgano político y se encarga de supervisar y generar las normas y actualizar las normas específicas. Ahora bien, la actividad y el derecho no es otorgado por el Ministerio, sino por Perupetro. Es una entidad creada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una entidad de derecho privado, la cual tiene la titularidad de los recursos in situ en representación del Estado y tiene como encargo la de promocionar, negociar y celebrar los contratos con los terceros. Eso quiere decir que Perupetro es la entidad, la contraparte del contrato en los contratos de licencia y el titular de los hidrocarburos en los contratos de servicios. Perupetro es a su vez la entidad encargada de calificar a las empresas petroleras y quien otorga los derechos, ya sea en concursos públicos o de manera directa, un mecanismo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ahora, respecto a las principales entidades que se encargan de la fiscalización y supervisión, podemos encontrar, considero, tres principales. Uno es los SINERMIN, el organismo supervisor de la inversión de energía y minería a través de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos y la División de Supervisión de Gas Natural. O SINERMIN es la encargada de velar de que las empresas en hacer su actividad cumplan con los estándares mínimos establecidos en las normas especiales y tal como establecen las mismas, los estándares internacionales. El Perú requiere no solo que las empresas cumplan lo de las normas, sino las normas internacionales mínimas para desarrollar su actividad, las cuales se establecen en capítulos internacionales de ingeniería, siendo las principales las ASME y ASPI. O SINERMIN, a su vez, tiene un enfoque vinculado a la seguridad de las actividades y un aspecto técnico. El desarrollo de SINERMIN con las empresas es constante, la supervisión es especial respecto a los temas de seguridad y vela porque las empresas cumplan los estándares mínimos de seguridad. Luego, como segundo ente supervisor, tenemos el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEF. Dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, como entidad rectora, está encargada de velar de que las empresas de hidrocarburos cumplan con las normas y los estándares medioambientales. A su vez, dentro del mismo, como tal, está vinculado tanto en los impactos que realizan, el cumplimiento de sus compromisos ambientales, los cuales están establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental, así como la fiscalización, supervisión y sanción de las actividades y los impactos que puedan realizar en el medio ambiente, como un caso podría ser una contaminación derivada de un derrame de hidrocarburos. Finalmente, como tercer fiscalizador de las actividades,
tenemos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La relación entre las empresas y los trabajadores de hidrocarburos también es una relación muy particular. El sector de hidrocarburos tiene unas peculiaridades por la propia actividad. Realizan actividades en medio de la selva o dentro del mar, lo cual implica una relación con los trabajadores y tiene obviamente el surgimiento de determinados conflictos. SUNAFIL, la entidad encargada de velar de que las empresas cumplan la regulación laboral y no se realice una vulneración a los derechos de los trabajadores. Ahora bien, es importante mencionar que dentro de toda la regulación nacional existen capítulos específicos y otras entidades participan dentro. Y creo que es importante entender cómo nosotros, como actividad de hidrocarburos, nos vinculamos con ellos. Obviamente, también dentro del parte de CINEFA, el SENACE es Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, junto con el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, son aquellas entidades que realizan la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Las actividades de hidrocarburos, ya sean de exploración o explotación en el upstream o en el downstream, requieren instrumentos de gestión ambiental de diversas categorías. Las normas establecen cuáles son los específicos instrumentos que se tienen que realizar, desde una declaración de impacto ambiental hasta un estudio de impacto ambiental detallado. Las empresas tienen que realizar su evaluación del proyecto, los impactos que podrían realizar, cuáles son las medidas de minimización, mitigación y eliminación de riesgos y los compromisos que se realizan de los cuales. Las empresas siempre están vinculadas con ambas entidades y es constante el desarrollo de sus proyectos. A diferencia, y eso también es una peculiaridad de los derechos de los hidrocarburos, no se puede prever cuál va a ser el alcance del proyecto, porque como lo he mencionado de manera tangencial, uno tiene una idea eventual de lo que existe en el subsuelo. No se puede saber hasta que se realiza la perforación. Hay una diferencia y una constante diferencia de punto de vista entre la evaluación ambiental y el desarrollo de la actividad. La evaluación ambiental desarrolla que las empresas que realicen un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental tengan una certificación específica de la actividad. Las empresas están obligadas a desarrollar y señalar específicamente lo que van a realizar. Mientras que la actividad de hidrocarburos está en el mundo de la incertidumbre. Eso genera cierta dificultad para entender y poder desarrollar los instrumentos de gestión. Vinculados a ellos, obviamente, está la participación y la opinión de la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Local del Agua y DIGESA. Las actividades realizadas por hidrocarburos tienen vinculación con los cuerpos de agua y la infraestructura de riego. A diferencia de la minería, la industria de hidrocarburos usualmente no consume agua. La empresa no realiza actividades con agua. Al perforar, se tiene interacción con cuerpos de agua. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha desarrollado la industria del fracking, que es una actividad específica de producción de tercer tipo. Me refiero, primer tipo, la exploración y explotación regular, que el recurso fluya naturalmente por la energía del subsuelo. Del segundo tipo, a través de presión de gas o mecanismos mecánicos, en los cuales se instala una bomba que jala, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza como un pozo petrolero, que son unas maquinarias que realizan una actividad de bombeo. Y terciarias son el fracking. El fracking sí utiliza el agua, se inyecta agua con químicos a presión, el cual extrae el hidrocarburo. En el Perú no se realiza actividad de fracking todavía. Los recursos que existen en el Perú son lo suficientemente nuevos y las empresas consideran que todavía no es necesario, por lo cual en el Perú, como lo estaba mencionando, no realizan actividad de uso intensivo de agua para la exploración y explotación. Obviamente, SUNAT, tanto con la fiscalización tributaria, como también con los insumos químicos y productos fiscalizados. En la explotación de hidrocarburos se realizan y se usan determinados químicos, como por ejemplo para limpiar las tuberías. Se utiliza determinados químicos que limpian las tuberías y permiten una mejor explotación. La Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, los gobiernos regionales, locales y la Oficina de Solución de Conflictos del Ministerio de Energía y Minas también participan a través de los conflictos que tienen las empresas. Es normal y natural
de que las empresas de explotación de recursos naturales generen determinados conflictos. A mi opinión, la mayoría de estos conflictos están vinculados por dos temas: la diferencia de información e intereses de terceros. La diferencia de información está vinculada a la falta de entendimiento de la población en general, no solo de los pobladores en los cuales están vinculados en el proyecto, sino en general. La industria de hidrocarburos falla en explicar los impactos y los beneficios que ellos tienen en el Perú y en especial en las poblaciones, así como a su vez los compromisos y los impactos que van a tener en las actividades específicas. El segundo punto, a través de intereses de terceros, y eso es natural, la industria de hidrocarburos genera y produce poca uso de mano de obra, eso quiere decir que no tiene muchos trabajadores, usa poca área, como lo he explicado de manera específica, pero a su vez es una actividad que genera y necesita mucho recurso. Se requiere mucha inversión para poder realizar la actividad y por lo tanto, como se requiere mucha inversión, solo es viable donde existe mucha rentabilidad. Por lo tanto, solo empresas que tengan una capacidad de realizar una inversión alta y una posibilidad de ganar mucho van a participar en esta actividad. No existe actividad de exploración y explotación pequeña, artesanal. Solo puede realizarse con grandes cantidades de inversión y recursos técnicos y financieros. Eso implica que va a haber terceros interesados de manera legítima o ilegítima, con intereses políticos, económicos o particulares. Todo este campo de cultivo genera una relación de conflicto entre las empresas y el Estado y por eso se realiza una constante vinculación. Ahora, también existe obviamente la participación del Ministerio de Cultura a través de la necesidad de obtener los certificados de inexistencia de restos arqueológicos y obviamente muy importante la necesidad del cumplimiento del sometimiento del Estado peruano a el compromiso de la OIT para la consulta previa. En las actividades de hidrocarburos que realizan o pretenden realizar exploración y explotación en zonas con la presencia de población indígena, el Estado, en el compromiso tenido, requiere la opinión de los participantes y el desarrollo de la consulta previa. Y en líneas generales, creo que eso sería brevemente el alcance de la actividad en el Perú y su relación con las principales normas y entidades del gobierno. Muchas gracias.